Hola a todos. En este video les comparto esta receta para preparar estas exquisitas donas de brownie con helado de almendras, elaboradas sin lácteos, sin gluten y endulzadas con miel de abeja. Para hacer las donas, los ingredientes que necesitamos son 5 huevos, media taza de harina de maíz nixtamalizado sin gluten, previamente tamizada, 60 gramos de almendras trituradas, una taza de ghee o mantequilla clarificada. Al final de este video les dejo la receta para que puedan prepararla. 3/4 de taza de miel de abeja, 60 gramos de cacao 100% sin lácteos y sin azúcar, 1/4 de cucharada cafetera de sal fina, 1/4 de cucharada cafetera de bicarbonato de sodio, una cucharada sopera de vainilla y una cucharada cafetera de canela en polvo. Iniciamos fundiendo a baño María el cacao con 2 cucharadas del ghee, mientras comenzamos a batir los huevos con ayuda de un batidor de globo. Y agregamos la mantequilla clarificada. Mezclamos muy bien. Incorporamos la miel de abeja y volvemos a batir. Después añadimos la vainilla. Cada vez que agregamos un ingrediente, volvemos a mezclar. Añadimos la almendra triturada, el bicarbonato y la sal, y el cacao fundido. Movemos para integrar. Vamos a ir adicionando la harina en 2 partes. Recuerden que esta debe estar previamente cernida o pasada por un colador. Finalmente agregamos la canela. Movemos para asegurarnos de que todos los ingredientes estén completamente integrados a la mezcla. Ahora procedemos a engrasar y enharinar los moldes de donas. Para ello utilicé una mezcla de mantequilla clarificada con harina de maíz nixtamalizado y con una brocha la distribuí por cada una de las cavidades y luego vacié un poco de la mezcla, más o menos hasta el 70% del espacio, porque durante la cocción incrementará su volumen. Horneé a 180 grados durante 20 minutos. Una vez que ha transcurrido ese tiempo, dejamos enfriar por 15 minutos y procedemos a desmoldarlas. Para poder hacerlo con facilidad, les sugiero utilizar una tabla o charola para que la pongan encima del molde de donas y luego lo giran rápidamente. Es importante mantenerlas en un lugar fresco para que el cacao cristalice. De preferencia, déjenlas en el refrigerador. Con esta cantidad de ingredientes obtuve 24 donas. Para el helado de almendras, los ingredientes que necesitamos son 4 yemas, 2 tazas de agua potable, 30 gramos de almendras sin la cáscara. Recuerden que esta se la pueden retirar fácilmente poniéndolas unos minutos en agua caliente. 100 gramos de ghee o mantequilla clarificada, 150 gramos de miel de abeja, 30 mililitros de amaretto o licor de almendras, 1/4 de cucharada cafetera de sal fina y una cucharada sopera de vainilla. Lo primero que vamos a hacer es poner en la licuadora el agua con las almendras. Agregamos la vainilla, la sal, las yemas, la miel de abeja y mezclamos muy bien. Llevamos esta preparación a baño María, moviendo constantemente hasta que espese. Aproximadamente se tarda un tiempo de 10 minutos. Es importante que el agua de la olla de abajo no rebase el 20% de la misma y que esté a lumbre media. Retiramos del fuego y vaciamos a un refractario. Hacemos un baño María invertido, es decir, colocamos el refractario encima de un recipiente con agua fría y utilizamos una batidora para enfriar la mezcla. Y una vez lograda esta temperatura, añadimos el amaretto y la mantequilla clarificada. Después tapamos con un plástico film y lo dejamos en el congelador. De preferencia, elabórenlo un día antes para que cuando hagan las donas de brownie, ustedes ya lo tengan listo. El helado también lo pueden degustar con un pedazo de tuile u oblea. Al final de este video les dejo la receta para prepararla. Y este es el resultado que obtenemos. Para emplatar, simplemente coloquen la dona
en un plato y coloquen una bola del helado de almendras en el centro. Es una combinación exquisita. La dona tiene una textura a la vez esponjadita y crujiente por la presencia de las almendras, y el sabor amargo del cacao hace un contraste muy especial con el sabor dulce del helado. Espero que esta receta haya sido de su agrado y los invito a suscribirse a mi canal y a compartir esta receta para que más personas tengan esta opción para preparar estas donas. También los invito a consultar otros videos que tengo con recetas libres de lácteos, de soya, de gluten, de harina de trigo y de azúcares. Nos encontramos pronto en otro video. Que tengan un excelente día.